en el corazón de la brumosa ciudad de Eldritch, donde las calles empedradas aún susurraban los ecos de carruajes fantasmales y los faroles de gas parpadeaban como ojos moribundos que se erigían en la casa de muñecas victoriana, construida en el año de 1872 por un excéntrico, un coleccionista llamado Lord Harlan Boss. La mansión había sido diseñada como un laberinto de miniaturas, habitaciones diminutas llenas de muñecas de porcelana, con ojos de vidrio que parecían que seguían a los visitantes con una malevolencia sutil. Vos, un hombre atormentado por la pérdida de su hija única en un incendio que devoró su hogar, había infundido el lugar con una obsesión por lo eterno. Relojes que nunca se detenían, espejos que reflejaban versiones distorsionadas de la realidad y un sótano donde se rumoreaba que se experimentaba con taxidermia humana, preservando cuerpos como si fueran juguetes inmortales. Tras la muerte de Voss en el año de 1899, en circunstancias que la policía catalogó como un accidente por asfixia, aunque los sirvientes juraban haber oído risas ahogadas procedentes de las paredes, la casa fue convertida en un museo. El Museo de las Sombras Eternas lo llamaban los locales. Un nombre que evocaba no solo antigüedades, sino también las leyendas de visitantes que desaparecían en sus pasillos laberínticos solo para reaparecer días después, con expresiones vacías, murmurando sobre ecos que devoraban el alma. Los vigilantes nocturnos, hombres curtidos por años de soledad, contaban historias alrededor de tazas de té frío, sombras que se movían solas en las vitrinas, muñecas que cambiaban de posición durante la noche, y en el último piso, un tintineo persistente, como herramientas invisibles forjando algo prohibido en un taller sellado. Nadie había visto jamás ese taller. La puerta oculta tras un tapiz deshilachado que representaba a Orfeo descendiendo al inframundo. No tenía una cerradura visible. Solo se accedía mediante una llave hecha de sonido. Un rumor que circulaba entre los curadores como un secreto venenoso. Algunos decían que era la frecuencia exacta de un reloj de cuco. Otros que requería el grito de un alma en agonía. Los vigilantes que osaban acercarse juraban sentir un frío que penetraba hasta lo más profundo de los huesos, como si el aire mismo estuviera impregnado de lamentos congelados. Uno de ellos, un veterano llamado Elías, había intentado forzar varias veces la puerta. Una noche de tormenta al amanecer, lo encontraron balbuceando incoherencias, con las orejas sangrando y los ojos vidriosos. Los ecos, me robaron el silencio, murmuró antes de quitarse la vida con un cordel de reloj. Silvia Monroe era la restauradora principal del museo, una mujer de 38 años, cuya vida se había convertido en un engranaje oxidado. La rutina y su obsesión, hija de migrantes franceses que huyeron de la pobreza solo para encontrar la miseria en Eldritch. Silvia había crecido en un apartamento claustrofóbico, donde el único consuelo era el reloj cucú de su abuela, un relicto traído del viejo mundo. Ese reloj no era ordinario. Su tic-tac, tic-tac, era irregular, como un corazón latiendo con arritmia. Y cada hora, en lugar de un pájaro cantor, emergió una figura tallada de un cuervo negro que graznaba un lamento gutural. Es un guardián de recuerdos,
le había dicho su abuela en su lecho de muerte, con una voz rasposa por el cáncer que la devoraba. Pero cuidado, Cherry, algunos recuerdos devoran de vuelta. Silvia, huérfana a los 15 años, tras un accidente ferroviario que dejó a sus papás como manchas irreconocibles en las vías, encontró refugio en las antigüedades. Se obsesionó con los relojes Cucus, restaurándolos con una precisión quirúrgica, como si al reparar sus mecanismos pudiera recomponer su propia alma fracturada. En el museo, pasaba días enteros en el taller público del sótano, rodeada de engranajes y muelles, ignorando las miradas compasivas de sus colegas. Pero las noches eran peores, insomnio crónico, plagado de pesadillas donde oía gritos de sus papás, atrapados en el metal retorcido, ecos que se repetían infinitamente hasta que despertaba con la garganta en carne viva. Fue durante una de esas noches de vigilia forzada cuando Silvia descubrió el secreto. El museo estaba cerrado. El viento aullaba contra las ventanas como un coro de almas perdidas, y ella, incapaz de dormir en su pequeño apartamento adyacente, vagaba por los pasillos con su reloj de cucú en la mano. El tic-tac, tic-tac resonaba en el silencio opresivo, amplificado por las paredes victorianas. Al llegar al último piso, frente al tapiz de Orfeo, sintió una vibración sutil en el aire. El graznido del cuervo coincidió con un trit etéreo, y el papel tapiz se apartó, solo lo suficiente para revelar la puerta. No era madera común, parecía tallada en hueso petrificado, con vetas que recordaban venas secas. Silvia, impulsada por una curiosidad que rayaba en la misma autodestrucción, esa misma que la había llevado a cortarse las muñecas a los 18, solo para arrepentirse en el hospital, presionó el oído contra la superficie, dentro del tintineo, no de herramientas, sino de algo vivo, algo con uñas arañando el cristal. Con el corazón latiendo como un tambor de ejecución, reprodujo el sonido una y otra vez, hasta que la puerta se abrió con un suspiro gélido. El aire que escapó olía a ozono, como un trueno mezclado con carne descompuesta. Silvia entró y la puerta se selló tras ella, con un chasquido definitivo, como el cierre de un ataúd. El taller no era una habitación, sino un vacío suspendido en la eternidad. No había paredes visibles. En su lugar, un abismo negro, salpicado de miles de esferas de cristal flotantes, cada una del tamaño de una cabeza humana, girando en órbitas invisibles como planetas errantes. Dentro de ellas no luz, sino sonidos atrapados, ecos perdidos que se reproducían en loops crueles al acercarse. Silvia rozó una esfera y oyó la última carcajada de un rey olvidado, pero no era alegre, era un gorgoteo ahogado en veneno, el sonido de un monarca envenenado por su propia corte, riendo mientras su garganta se cerraba en agonía. Otra esfera capturaba el grito de un marinero en un naufragio, no un grito único, sino un eco eterno de olas rompiendo huesos, agua invadiendo pulmones, y la desesperación de saber que nadie vendría más allá. El canto de una ballena solitaria, un lamento que vibraba en los huesos de Silvia, evocando la vastedad del océano, donde criaturas inmensas morían, solas, sus cuerpos hundiéndose en abismos donde la presión aplastaba todo hasta la nada. Pero no eran solo sonidos inocuos. Cada eco llevaba una carga de terror pensante, una conciencia residual que susurraba verdades prohibidas. Al tocar una esfera, Silvia sintió flashes de mentes rotas, un niño enterrado vivo en una mina colapsada, sus llamadas ahogadas,
reverando en la oscuridad eterna. Una mujer mezclado con las risas de la multitud, un recordatorio de cómo la crueldad humana se deleita en el sufrimiento ajeno. Las esferas no solo almacenaban, devoraban, succionando la esencia de quien las escuchaba demasiado tiempo, dejando huecos en el alma como heridas supurantes. En el centro del caos flotante, sobre un pedestal de marfil tallado con runas que parecían venas palpitando, estaba el hombre inmóvil, vestido con un delantal de relojero, manchado de lo que parecía sangre coagulada, sus manos extendidas hacia una esfera vacía, suspendida como un corazón latiendo en el vacío. Su piel era translúcida, revelando venas azules que pulsaban con un ritmo irregular, y sus ojos, oh, esos ojos, eran pozos negros sin pupilas, absorbentes como agujeros negros. Yo soy el eco mayor, dijo sin mover los labios, su voz resonando directamente en la mente de Silvia. Un susurro que raspaba el interior de su cráneo, como arena en una herida abierta. Colecciono los sonidos que el mundo desecha, los lamentos que nadie quiere recordar, pero mi colección está incompleta. Falta el eco perfecto, el grito de un alma que se rompe en silencio. Silvia, hipnotizada por el horror, se movió, se acercó paso a paso, cada movimiento amplificado por el eco de sus propios latidos. El aire se espesaba, cargado de suspenso, como si el taller entero estuviera conteniendo la respiración. Al mirar dentro de la esfera vacía, vio no su reflejo, sino una versión distorsionada, su boca abierta en un grito silencioso que nunca había emitido, pero que contenía todos sus traumas, el chillido de sus padres en el tren, el último suspiro de su abuela, sus propios llantos en la soledad. Sintió un tirón en la garganta, como si hilos invisibles extrajeran algo vital. No era solo su voz, era su eco interior, la esencia de su identidad, el sonido único de su alma. El eco mayor sonrió sin sonreír, sus dientes como astillas de cristal. Gracias por completarme, murmuró, y el taller entero vibró con un coro de ecos robados, un pandemonium de sufrimientos ajenos que se burlaban de su pérdida. El dolor fue exquisito, cruel en su profundidad, un vacío que se expandía desde su pecho, devorando recuerdos, dejando solo huecos pensantes donde antes había emociones. Silvia cayó de rodillas, arañando su garganta, pero no salió sonido alguno. Solo silencio, un silencio ensordecedor, roto por los ecos lejanos que ahora incluían el suyo propio, distorsionado en un lamento eterno de traición y aislamiento. Al despertarse, estaba en el pasillo, la puerta sellada como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Su voz, cuando intentó gritar por ayuda, emergió con un acento antiguo, como el de un espectro victoriano, y llegaba un segundo tarde, un eco desfasado que hacía que sus palabras parecieran burlas de sí misma. Los vigilantes la encontraron allí, temblando. La llevaron a casa, pero sus miradas eran de piedad, mezclada con miedo. Has sido tocada por las sombras, ¿verdad?, murmuró Elías antes de su suicidio, como si supiera. Ahora Silvia pasa sus días en la biblioteca del museo, un laberinto de estanterías polvorientas, donde los libros mudos guardan secretos olvidados. Busca incansablemente en tomos amarillentos, sobre acústica arcana, mitos de ecos devoradores y rituales para recuperar almas robadas. Pero cada página parece burlarse de ella, palabras que se desdibujan ante sus ojos,
ilustraciones de figuras gritando que cobran vida momentáneamente, susurrando, promesas falsas. Su obsesión se ha vuelto una cárcel pensante. Se cuestiona cada pensamiento, preguntándose si es suyo o un eco implantado por el eco mayor. Come poco, duerme menos. Su cuerpo se adelgaza hasta que sus huesos protruyen como recordatorios de mortalidad. Los colegas le evitan susurrando que huele a la muerte, que su presencia trae un friso sobrenatural. Pero las noches son el verdadero infierno. Un suspenso cruel que se construye hora a hora, cuando el museo cierra y las luces se apagan, dejando solo el tic-tac, tic-tac de relojes distantes, como un pulso agonizante. Silvia se dirige al último piso, apoya la oreja contra la puerta sellada, sintiendo la madera fría como carne muerta. Dentro oye como alguien o algo usa su eco para contar historias que nunca sucedieron, narraciones de horrores inimaginables, donde jóvenes son devorados por sombras vivas, amantes se traicionan con venenos lentos y mundos enteros colapsan en silencios eternos. Cada historia incluye fragmentos de su vida, distorsionados en crueldades. Sus padres no mueren en un accidente, sino que la abandonan intencionalmente en las vías. Su abuela no le da el reloj como herencia, sino como una maldición para atraerla al taller. ¿Es el eco mayor el que habla, o es su propia mente fracturada reproduciendo los ecos? ¿Cuánto tiempo hasta que su eco la consuma por completo, dejando solo un cascarón vacío, vagando por el museo? A veces en el clímax de la noche, siente un tirón en la garganta, como si el taller la llamara de vuelta para robar lo poco que le queda. Y en esos momentos, Silvia se pregunta si la verdadera crueldad no es la pérdida, sino la esperanza vana de la recuperación. Un suspenso eterno que la mantiene viva, solo para sufrir más. Las semanas han pasado y el museo empieza a cambiar. Visitantes reportan oír susurros en las vitrinas, ecos de gritos que coinciden con la voz perdida de Silvia. Una niña pequeña, durante una excursión escolar, se pierde en los pasillos y reaparece horas después, hablando con acento antiguo, sus palabras llegando tarde. Silvia la ve y reconoce el horror. El taller se expande devorando ecos, uno a uno, y ella es el catalizador. Intenta advertir a los demás, pero sus palabras ecoan en el vacío, ignoradas como delirios. Una noche, incapaz de soportar más, Silvia reproduce el sonido del reloj una vez más. La puerta se abre y entra de nuevo, dispuesta a confrontar al eco mayor, pero esta vez el taller es diferente. Las esferas giran más rápido y en el centro, el hombre inmóvil la espera con una sonrisa. «Bienvenido de vuelta», dice con su voz, la voz de ella. Tu colección apenas está empezando». Silvia grita, pero el sonido es absorbido inmediatamente, alimentando una nueva esfera. Fuera en el museo el tintineo se intensifica. Los vigilantes nocturnos sienten un nuevo frío, preguntándose qué eco vendrá por ellos después. En Eldritch, la casa de muñecas victoriana, permanece un monumento a la crueldad del silencio, y en su último piso, el taller secreto continúa su labor, recolectando ecos que devoran almas, uno a uno, en un ciclo pensante de terror eterno. Silvia, o lo que queda de ella, ahora es parte de la colección, un eco que susurra advertencias, que nunca nadie le toma atención, atrapado en cristal, esperando al siguiente curioso que abra las puertas.